Que nosotros no denunciáramos la actuación histórica del imperialismo norteamericano y de sus instrumentos como la ExxonMobil en contra de los intereses de nuestro pueblo y no denunciar el saqueo histórico que se ha producido en contra de nuestros pueblos. Querían que obviáramos eso. Ese era el planteamiento que hacía la oposición. Y allí dijeron, bueno, déjanos ver si podemos votar esto, déjanos ver cómo resolvemos eso. No sabemos qué orientación recibió esa oposición, ni quién los llamó, si los llamaron como otras veces. Pero lo que sí es cierto y lo que reiteramos aquí frente a nuestro pueblo, que es con quien tenemos compromiso, que nosotros no estamos dispuestos a lograr una política traicionando a los intereses del pueblo venezolano, traicionando el legado de Simón Bolívar y del comandante Chávez con todo lo relativo a la integración latinoamericana y caribeña. En eso estamos bastante claros los diputados revolucionarios bolivarianos y bolivarianas. En eso no se transige, en eso no hay convenio que valga. Eso no es un problema de estilo, diputado. Eso es un problema de fondo, tiene que ver con los intereses que defendemos cada una de las partes. Eso tiene que ver con los intereses a los que respondemos cada uno de los diputados y diputadas que estamos aquí. Ustedes históricamente han defendido los intereses de los grupos económicos que han saqueado a este país, que han expoliado a los venezolanos y venezolanas de su riqueza. Y aquí, de este lado, los venezolanos y venezolanas que siempre hemos defendido ese legado bolivariano de integración, de unidad latinoamericana y caribeña y de defensa de la soberanía y la integración territorial. Ese es el conflicto que hoy se presenta aquí, camaradas, compañeros, pueblo de Venezuela. Esto no es un problema únicamente limítrofe, como lo ha querido presentar históricamente todo el periodo oligárquico burgués y el bipartidismo. Este es un problema político que tiene esencia política y como tal debe ser tratado. Se pretende que esto lo tratemos de manera meramente jurídica y técnica, que vayamos avanzando en lo que ha significado una provocación, como se ha dicho aquí por el diputado Earle Herrera y por el diputado colega Piñate, de lo que ha significado la provocación histórica del imperialismo en contra de nuestros pueblos, azuzando conflictos limítrofes, en este caso entre la Guyana y nuestro país Venezuela, pero es el instrumento que ha utilizado históricamente contra los pueblos entre los países de nuestra América y los países del mundo. Quiero, presidente, con su venia, que se nos pase un video del comandante denunciando cuál era la actitud histórica en el seno de las Fuerzas Armadas, donde oficiales norteamericanos llegaban a las guarniciones a dar orientaciones de cómo actuar. Y en este caso específico de la controversia territorial hay una denuncia y una explicación del comandante Hugo Chávez. Pido permiso, señor presidente. Mira, Leonel, está en documentos, pero yo lo viví. Cuando gobernaba Guyana, aquel hombre de izquierda se llamaba Forbes Borjan. Casi hay guerra entre Venezuela y Guyana. Una vieja reclamación territorial de la que casi nadie recordaba, porque viene de tiempos inmemoriales, desde que estaba ahí la Guayana inglesa hasta el Esequibo. Comenzó a ser desempolvada y venían oficiales norteamericanos, yo lo recuerdo, yo era apenas un alférez por graduarme y estaba haciendo curso básico de comunicaciones y nos dieron una conferencia sobre el caso Guyana. ¿Quién la dio? Un oficial gringo. Los gringos tenían presencia, bueno, tenían comando, mandaban en la Fuerza Armada Venezolana hasta hace 8 años que eso comenzó a desactivarse, pues. Dirigían operaciones, dirigían ejercicios de entrenamiento, adoctrinaban a nuestros militares para la represión, la Escuela de las Américas, todo eso hay que enmarcarlo. Ahora, yo recuerdo que casi hay guerra. Ahora, después de 20, 30 años, sale la verdad.
nos querían utilizar para invadir Guyana a nombre de aquel reclamo territorial para derrocar al gobierno de Forbes Burhan, gobierno de izquierda. Está en documentos, ya Gueo incluso consiguió unos documentos allá en Guyana, con complicidad de guyaneses de la derecha, algunos militares, otros civiles, fíjate, contra su propia patria, solo para sacar a un gobierno de izquierda que fue elegido, hay que decirlo, por cierto. Después estuvo aquel señor Burhan Yagan, Shady Yagan. Yo conocí a su viuda, que fue presidenta. Cuando yo asumí, ella era presidenta. Es una buena amiga, está allá. El 2 de enero de 1969 se incentivó un movimiento, una rebelión, el Rupununi, que fue propiciada por los gobiernos de turno, el gobierno de Leoni. Y eso indudablemente sabemos cómo actuaba el imperialismo en esas décadas y en esos años frente a los países latinoamericanos y caribeños. Y eso buscaba tratar de debilitar y generar un golpe de Estado contra un presidente guyanés que se había declarado antiimperialista, Forbes Burhan. Y era cómo actuaba entonces esos gobiernos bipartidistas, esos gobiernos puntofijistas, al servicio del imperialismo norteamericano en contra de nuestros pueblos, cómo actuaban en cada una de sus actuaciones. Allí veíamos, por ejemplo, la expresión de esa traición puntofijista que hicieron con el pueblo venezolano el 23 de enero de 1958, con la victoria del 23 de enero, también fue expresada en lo internacional con acciones de este tipo. Eran acciones propulsadas por los gobiernos de turno para tratar de debilitar a las fuerzas patrióticas antiimperialistas. Y ya la ciudadana Janet Jagan, que fue presidente de la República Cooperativa de Brasil, lo alertaba, de Guyana, lo alertaba en el año de 1971, que visitó nuestro país, invitada al 4º Congreso del Partido Comunista de Venezuela. Estos son documentos históricos. En la página 384 decía Janet Jagan: el conflicto fronterizo entre Guyana y Venezuela fue planteado deliberadamente para usarlo como un arma contra las fuerzas antiimperialistas cuando se hacen suficientemente fuertes para amenazar sus intereses. Esa es la verdadera razón de que hoy se esté de nuevo reavivando esta controversia territorial que lleva más de un siglo. La realidad es que los procesos de integración latinoamericana y caribeña que se han venido impulsando a lo largo de estos 15 años, hoy cobran una fuerza indoblegable. Hoy han avanzado de manera sistemática, de manera coherente, de manera cohesionada, en función de la defensa de los intereses de nuestros pueblos. Ese es el verdadero motivo y la verdadera razón. Ese es el origen del decreto Obama, que fue promulgado en marzo de este año, pero como tuvo una respuesta contundente, de los pueblos, de las organizaciones internacionales, de los gobiernos aliados, se replantean una nueva estrategia. Recordemos, camaradas, compañeros, pueblo de Venezuela, la reunión que se diera en Washington, donde fue dirigida por el vicepresidente de los Estados Unidos, Biden, planteando el 26 de enero de este año, planteando de que Venezuela ya no era un surtidor confiable para los países del Caribe, que había que buscar nuevas alternativas. Luego hubo la reunión en el contexto de la 7ª Cumbre de las Américas en Jamaica, dirigida directamente por Obama, y que fue un fracaso por la respuesta de los caribes del CARICOM, planteando prácticamente lo mismo, que había que buscar un nuevo formato y que ellos estaban dispuestos a suplir a lo que es Petrocaribe. ¿Qué se busca con esta política? Se busca, por supuesto, traspolar lo que ellos plantearon en un primer momento, de que Venezuela era una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, y que gobiernos hoy subordinados al imperialismo, como los que están actuando en Guyana, se planteen de que Venezuela es una amenaza para los vecinos. Es el papel que juegan los instrumentos del imperialismo a través de los medios de comunicación. Es la campaña internacional. Nosotros desde aquí, presidente Diosdado Cabello,
desde la Comisión de Política Exterior y Defensa de la Asamblea Nacional, hemos establecido un cronograma de acción de los parlamentarios en el ámbito nacional e internacional para debatir e informar con todo nuestro pueblo sobre estos acontecimientos y desmontar todo lo que ha significado la campaña de satanización, de tratar de ilegitimar a las instituciones del Estado venezolano. Quiero señalar desde aquí, compañeros diputados y diputadas, el gobierno revolucionario, liderado en su primer momento por el comandante Hugo Chávez y hoy por el presidente Nicolás Maduro, jamás, ni un segundo a lo largo de todos estos años dejó de defender a la patria venezolana, los intereses de los venezolanos y venezolanas y latinoamericanos y caribeños. Hoy se nos quiere plantear por parte del imperialismo que la patria es únicamente ese territorio en reclamación. Nosotros estamos claros que ese territorio le pertenece por derecho a Venezuela, pero queremos reiterar que para los revolucionarios y revolucionarias, sin dejar de lado la defensa de nuestro Esequibo, para nosotros también está en primer orden de la batalla y de la lucha de que la patria grande es América, de que la unidad latinoamericana y caribeña es esencial para seguir avanzando en los procesos que se viven en nuestro país. Bien claro lo tenía el comandante Hugo Chávez, aquí en una declaración del día 19 de marzo del 2009, ya voy a culminar, presidente, dijo el comandante Chávez: Venezuela tiene títulos históricos, Venezuela tiene derechos históricos, jurídicos sobre el territorio Esequibo. No es culpa del hermano pueblo de Guyana esa situación. Nosotros eso lo comprendemos. Comprendía el comandante Chávez que era una cuña del colonialismo y del imperialismo actual que estaba en el corazón de lo que era el motor de la construcción de los instrumentos de integración latinoamericana y caribeña como es Venezuela. Y por eso que desde un primer momento se planteó darle el tratamiento político, no el tratamiento guerrerista, no el tratamiento belicista que hoy sectores de la oposición con discursos chauvinistas, con discursos patrioteros, quieren venir aquí a imponer y hacer un show frente al pueblo venezolano. Acuerdos en materia de cooperación que se han establecido entre nuestros pueblos, acuerdos como proyecto de configuración del eje vial del escudo guayanés, es parte de esa política de integración latinoamericana y caribeña. Proyecto de mejoramiento de la cadena de frío para los sectores no tradicionales y lácteos. Acuerdo energético de Petrocaribe, Centro de Rehabilitación y Reinserción Social, Comisión Mixta sobre Drogas, Venezuela-Guyana, Memorándum de Entendimiento para la creación del Comité de Preservación, Investigación y Solución de Incidentes Pesqueros. Estos son parte de los tratados y otro de ellos, Plan de Becas Internacionales de Funda y Ayacucho. Es la política que ha llevado a cabo el gobierno revolucionario, una política basada en la cooperación, en la solidaridad, en la complementariedad entre nuestros pueblos. Nosotros, desde esta Asamblea Nacional, queremos exhortar, hacer un llamado a los sectores progresistas, a los sectores revolucionarios, al hermano pueblo de Guyana, a impedir la escalada guerrerista y belicista, provocadora de la oligarquía subordinada al imperialismo y a voceros del gobierno de Guyana. Son los mismos voceros que actúan aquí como derecha venezolana, como oposición venezolana, que tratan de azuzar este conflicto y se pretende utilizar un discurso belicista. Ese no es el discurso revolucionario ni bolivariano. Nuestro discurso es de la unidad latinoamericana y caribeña. Y por supuesto queremos proponer, ciudadano presidente, ya para culminar, seguir avanzando en ese desarrollo binacional entre los pueblos bajo los principios de solidaridad, complementariedad, con los auspicios de la CELAC, de ALBA, de UNASUR, de Petrocaribe, sin la presencia de transnacionales,
sin que esas transnacionales y corporaciones puedan expoliar y se sigan aprovechando de nuestros recursos. Y es nuestra responsabilidad histórica seguir actuando como lo hemos venido haciendo, con ecuanimidad y responsabilidad, para no servir a los instrumentos del imperialismo y a esta política que solo favorece al complejo industrial militar y a las transnacionales y corporaciones en función de acumular su riqueza. Gracias, ciudadano presidente, es todo, colegas diputados. Gracias, diputado.